Bueno, muchísimas gracias ante todo. Vamos al grano. Pasaron 10 años. ¿Le parece que fue ayer la elección? ¿Pasaron rápido, lentamente? ¿Cómo se siente? Pasaron rápido, como toda la vida. Yo pienso cosas mías, hoy estaba hablando de mi secundario ahí. Parece que fue ayer. Es curioso cómo el ayer se acorta y parece que ayer fue ayer nomás, ¿no? Y esto pasaron rápido. El vértigo de la vida de hoy. No, esa es otra cosa, lo del vértigo. Yo diría que uno cuando va mirando el pasado no lo ve tan lejano, lo ve cercano cuando asumió el pasado. Cuando no asumió lo esconde, lo ve lejano, ¿no? Yo he tratado de asumirlo. No sé si lo he asumido del todo, pero he tratado de asumirlo. Y acá estamos en Santa Marta, que son con los materiales. Buonasera. Este es el salón de Santa Marta, donde el Papa nos recibe. Acá ya están los chicos preparando todo. ¿Está trabajando en una nueva encíclica o documento importante? No. ¿Es verdad que escuché por algún lado que había alguien que le había pedido escribir un documento sobre el tema del gender, del género? No, ninguno me pidió un documento, sí aclaraciones, ¿no? Ah. Y yo siempre distingo lo que es la pastoral con las personas que tienen orientación sexual diversa de lo que es la ideología del gender. Son dos cosas distintas. La ideología del gender en este momento es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. No porque lo sexual no va más allá de lo sexual. ¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias. Y lo rico de los hombres y las mujeres y de toda la humanidad es la atención de las diferencias. Ese crecer a través de la atención de las diferencias, caminar. El gender va diluyendo las diferencias y haciendo un mundo igual, todo romo, todo igual. Y eso va contra la vocación humana. ¿Sabe que en la Argentina, la última vez que fui, uno tiene que llenar, dice sexo masculino, femenino, no binario? Ahora uno le pregunta. No, Ese fue un cambio. Ejemplo. Bueno. La experiencia futurista que tuve hace muchos años sobre esto es cuando leí una novela que la recomiendo siempre, ¿no? The Lord of the Earth o The Lord of the World, ¿no? De Benson, escrita en 1903. Parece bien moderna, ¿eh? Un poquito pesadita en la mitad, algunos capítulos, pero está muy linda. Se plantea un futuro donde las diferencias van desapareciendo y todo es igual, todo es uniforme, un solo jefe de todo el mundo, ¿no? Un futurista, profeta, y ahí yo fui encontrando la verdadera tendencia esta de acortar las diferencias. Lo rico que tiene la humanidad son sus diferencias, culturales sobre todo. Pero finalmente no me quedó claro, ¿le pidieron que escriba algo sobre el gender? No. Yo hablo sobre eso. Pero, okay. Hablo porque hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es ya una antropología del gender, que es peligrosísima porque anula las diferencias y eso anula la humanidad. Lo rico de la humanidad, sea tipo personal, como cultural, como social, son las diferencias y las tensiones entre las diferencias hacen crecer a los hombres y a las mujeres. De hecho, usted siempre habla del poliedro, ¿no? Tal cual, ¿no? Por favor. En algunas entrevistas usted admitió haber hecho errores en estos 10 años. ¿Podría identificar uno o dos? Yo diría, ¿cuál es el leitmotiv que está debajo de cualquier error? ¿Debajo de? De cualquier error. Ah. Es un poco la impaciencia, ¿no? A veces yo me sube el tuco a la cabeza, como decimos. Y entonces uno pierde la paciencia y cuando se pierde la paz, ahí uno patina y comete errores.
que saber esperar, los procesos hay que saber. Pero ¿y cuándo perdió la paciencia? Más de una vez. No salió No, en los diarios. no vamos a identificar. No salió en los diarios, pero más de una vez. Ganas de estrangular, pero tranquilo, andamos despacito. Y lentamente esos procesos se van dando. ¿Hay algo que hizo en estos 10 años como Papa que lo hizo especialmente feliz, que se sintió? Todo aquello que fuera en la línea pastoral del perdón y de la comprensión de la gente. Dar lugar a la iglesia. Dar lugar en la iglesia a todos. Me acuerdo de chico que no se podía visitar la casa de los divorciados en Argentina, ¿no? Al menos en la parte social mía, ¿no? No son divorciados. Y también aquellos que no eran católicos, los protestantes, iban todos al infierno, porque los había fundado un hereje y toda la historia. Me acuerdo que una vez iba con mi abuela, tendría 4 o 5 años, no más, por la calle, y por la vereda de enfrente venían 2 mujeres del Ejército de Salvación, con ese moño que llevaban en aquella época, el gorro y el moño. Yo le pregunté a mi abuela, pero lo estoy viendo, ¿eh? Abuela, ¿esas qué son? ¿Son monjas? No, querido, son protestantes, pero son buenas. Sí. Eso me abrió la puerta a reevaluar lo que se decía, ya desde chico, ¿no? A ver a los protestantes con otros ojos. Y no como hacía aquel párroco de Versalles, en Buenos Aires, que les iba a quemar las carpas a los evangélicos que iban a predicar, ¿no? Eran herejes y entonces con los chicos de la Acción Católica a la noche le quemaba las carpas. ¿Cuál es su sueño hoy? Sí. No sé. ¿Tiene algún sueño? No soy muy realista, ¿eh? Me gusta tocar las cosas, el sueño, las realidades. No, el deseo de andar adelante, de abrir puertas. Eso me sale mucho. Abrir puertas y caminar caminos. ¿Cómo se imagina a la Iglesia Católica en 20 años? Si esta pregunta se le hubieran hecho a cualquiera que trabajara con San Pablo VI, se habría equivocado en la respuesta. Y yo me voy a equivocar. No, más pastoral, más justa, más abierta. Otra cosa no puedo decir, no se sabe por qué. Es curioso, la historia te va cambiando los rostros de las situaciones y te las va poniendo de otro modo y la evangelización va de otro modo, ¿no? Lo mío es el horizonte siempre abierto y vivir el hoy, el camino. Hay una imaginación que uno puede decir es la línea conductora, que es la que nos marcan los documentos conciliares, los documentos de los episcopados. Hay que ir por este camino, ¿no es cierto? Ahora, ya la concreción de eso es difícil, ¿no? Fueron 10 años difíciles también en términos políticos, geopolíticos, globales, guerras, crisis migratorias, Siria, Yemen, conflictos en África, Myanmar, la pandemia, Ucrania ahora, la amenaza nuclear. Volviendo de Sudán del Sur, usted dijo el mundo entero está en guerra, en autodestrucción. ¿Se imaginó hace 10 años cuando lo elegían acá que iba a tener que liderar a la Iglesia Católica con una situación tan desastrosa que usted desde el principio calificó como una tercera guerra mundial en pedazos? No me imaginé. El primer choque lo tuve en el 14. ¿Cómo? El primer choque con esta realidad lo tuve en el 14 sí. En Redipulia. Cuando fui a Redipulia, vi el cementerio, quise ver el cementerio de los alemanes y lloré. Nadie se dio cuenta, no puede ser. Algunos años después, un 2 de noviembre, que voy siempre a un cementerio a celebrar, fui a celebrar el cementerio de Anzio, cementerio americano. Y ahí están las tumbas de los soldados, tuvo el famoso desembarco en Anzio, ¿no? Iba mirando, esto lo conté varias veces, Sí. Iba mirando la edad de la gente, de los chicos, 20, 21, 19. Ahí lloré también, puede ser. Pensé en la madre, esa mujer que recibe una carta donde le digo una medalla, le digo, señora, tengo el honor de decirle que usted es madre de un héroe, bla, bla. Sí, ¿y mi hijo dónde está? La destrucción. Cuando hice
en la visita a Rumania y a Eslovaquia, en los dos países, pero sobre todo en uno de los dos, tuve que ir en auto de un pueblo a otro y la gente sabía de los pequeños pueblitos que iba a pasar yo y esperaba en la calle. Y había chicos, chicas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, da gusto, mayores, viejas nomás, mujeres. Los hombres mayores no están en la guerra. Toca eso, sí, es muy duro, ¿no? Y cuando vi el homenaje al desembarco en Normandía, hicieron los jefes de gobierno acá en Europa, y pensé en los 30.000, creo que quedaron en la playa de esos chicos. No, esto no puede ser. No puede ser. Y hoy está sucediendo lo mismo. Un papa del fin del mundo, outsider como usted, ¿fue la elección justa del Espíritu Santo para enfrentar todo esto? Porque es verdad que al final la Argentina, no, usted siendo argentino, siempre logró, siendo de un país outsider del fin del mundo, llevarse bien, o por lo menos a nivel geopolítico, también en el mundo musulmán, etcétera. No sé, es una pregunta un poco. No se puede pensar un poquito, creo que cada papa enfrentó este problema de la guerra como vio que estaba en su época. Juan Pablo II dijo cosas muy claras y muy duras, ¿no? Pero hoy claro que la guerra es mundial ya. Es verdad que hay una serie de cosas mundiales, ¿no? Cuando un imperio se empieza a sentir débil necesita hacer una guerra para fortalecerse, para vender armas, probar armas nuevas. Me decía una persona muy seria, una persona que estudioso, decía, con un año que no se fabricaran armas, se acaba el arma en el mundo. No hay más hambre. Bueno, como sabe, estuve en Ucrania, como sabe muy bien. Entonces tengo dos cosas. Esto le manda chocolates de Ucrania, Igor, los greco-católicos, mis amigos, que tienen todas las... Y simpático. Después, esto... El cielo azul de Ucrania. El cielo azul, que es parte de la bandera con el grano, sí. Amarillo. Y este es una artista que se llama Elena de Kharkiv, donde estuve en Kharkiv, bueno, que ayer estuvo sin luz, digamos, no me puedo en fin, que ella es una artista que, bueno, que está con el tema de los gatos, que hace pintar a los gatos a los soldados que ya no están bien, que lleva a los que estaban en los sótanos, a los chiquitos a pintar gatos, etcétera, y que me dijo de agradecerle lo que hace por Ucrania y que rece por Ucrania y por todos los que tienen sus gatos, porque hace especies de gatos para los soldados que se lleven. Así que esto es para usted. Muchas gracias. Y esto antes ¿Cuánta de ternura hay en esto? Sí. ¿Cuánta ternura? Bueno, y ahora la pregunta que quería hacerle sobre Ucrania. Como sabe, acabo de vi con mis propios ojos la devastación, las escuelas, los hospitales, las casas de la gente arrasadas, pueblos que ya no existen. Esta vez, como sabe, estuve en el Donbass, las fosas comunes, ¿no? No solo mis amigos greco-católicos hablan de genocidio. De hecho, los blancos son todos mujeres, niños, cualquiera puede ser, te puede caer. Y se ve claramente un intento de los rusos de cancelar, de exterminar a un pueblo, porque bombardean escuelas, la cultura, teatros, el pueblo, de exterminar el pueblo ucraniano. Usted habla todos los domingos y todos los miércoles de un pueblo martirizado. Mi pregunta es, ¿se puede hablar también de genocidio? Es una palabra técnica. Es una palabra técnica, genocidio, ciertamente. Por ejemplo, el caso de los armenios, hubo mucha discusión hasta que claro, los turcos se oponían, pero hasta que se acabó fue un genocidio. Técnicamente no sabría definirlo. Evidentemente que cuando se bombardean escuelas, que cuando se bombardean hospitales, que cuando se bombardean refugios y qué sé yo, la impresión es no tanto ocupar un lugar, sino destruir, dar la impresión. La guerra tiene una serie de reglas éticas. Hablar de ética de la guerra a mí no me gusta porque es una contradicción en el término. Pero vamos, una manera de proceder, ¿no? Mi abuelo, que hizo el Piave, me contaba que la guerra con los austríacos terminaba a las 6 de la tarde. Y que ahí ya no había frontera ni trinchera.
Y que venían los austríacos para acá, los italianos para allá, se cambiaban los cigarrillos y qué sé yo. Y una cosa interesante de que contaba el abuelo, que ellos tenían órdenes de sus principales cercanos superiores, no de los generales, de disparar para arriba. Y a veces en el encuentro ese de la tarde con los enemigos decía, mañana viene un general, estén en las trincheras porque vamos a tener que disparar derecho. Esa es la ética de aquella época, tratar de salvar la persona. Cuando veo esto, que no solo se matan los profesionales de la guerra, sino que hay víctimas inocentes, me preocupa mucho, ¿no? Y ahí, volviendo a su pregunta, no sé si eso es genocidio o no, lo tienen que estudiar, lo tienen que definir bien la gente, pero ciertamente no es una ética de la guerra a la cual estamos acostumbrados. Son crímenes de guerra. Y ahora otra pregunta, en las dos últimas entrevistas que dio en estos días, un mártir usted, la verdad, me hizo un poco de ruido porque dijo habló de Putin como una persona culta. Y la pregunta es, ¿puede una persona culta al mismo tiempo estar detrás de los crímenes de guerra que hemos visto en un año? Como decíamos ayer, 81 misiles, incluso hipersónicos, contra población civil. La artista de los gatos está sin luz, sin luz, sin calefacción, con las temperaturas que hay ahí. Entonces, me hizo ruido lo de persona culta. Quizás es un mensaje. Es culto. A mí me visitó 3 veces acá antes, como jefe de Estado, y se puede llevar una conversación de alto nivel con él, culto. Hablamos de literatura, una vez culto. Un hombre que no solo habla el ruso, habla el alemán perfectamente, habla el inglés, es culto. Ahora, la cultura es una cosa que se adquiere, no es una perfección moral, son dos cosas diversas. ¿Está frustrado por no haber podido jamás hablar con Putin por teléfono desde que invadió Ucrania? Creo que usted había contado que lo llamó la última vez para su cumpleaños, el del 85, ¿no? Sí. ¿Nunca más habló? No. No, ya sé que usted fue el segundo día fui a la embajada, sí. Ofrecí ir allá. Me contestó el ministro Lavrov diciendo que agradecía tanto, que bueno, que tenía en cuenta, por el momento no, evidentemente. Ahora en este momento el Vaticano está haciendo otra cosa más diplomática, a ver si se puede lograr algo. Acá tengo otra pregunta, porque China, como sabe, presentó un plan de paz. Se habla de un plan de paz que podría presentar Lula y también se habla de un plan de paz del Vaticano, como salió a decir Leonid Sebastianov, presidente de la Unión Mundial de Viejos Creyentes, que es casado con una soprano yazidi, amigo de Putin y Kirill. O sea, salió, creo... Sí, me escribo con él, ¿Pero hay un plan de paz del Vaticano? Un plan de paz no, hay un servicio de paz, que por discreción, pero hay varios jefes de Estado, varios estados que están preocupados, ¿no? Hay un servicio de paz. Vamos, un deseo de servir a la paz. Por ejemplo, India, Modi está muy preocupado, y Modi es un hombre equilibrado que puede perfectamente llamar a dialogar con los dos. Un ejemplo, hay otros jefes de Estado, otros estados, y debajo de la mesa se está trabajando, ¿no? Mi relación con el embajador ruso acá es excelente. Un hombre a quien yo le recibí las credenciales hace 7 años, bueno, ahora cambia, ¿no? Pero hijo de madre ucrania, papá ruso, conoce bien el conflicto, es un hombre muy serio, muy profesional, pero se puede dialogar, y mientras se puede dialogar, vamos adelante. ¿Es verosímil una reunión en el Vaticano de Zelensky y Putin? Están así Zelensky y Putin, pero es verosímil una reunión mundial de delegados mundiales sobre esto. Hay un grupo israeliano que está trabajando en esto también, o sea, varios que probablemente confluyan y puedan hacer algo, ¿no? El Vaticano trabaja. Bien, con Zelensky habló 2 veces por teléfono, ¿no?
2 veces, sí. ¿Y 2 veces. últimamente? No, pidió audiencia a la señora de Zelensky, Ah, pero al final la suspendió con estos últimos bombardeos y dijo que no la suspendía, sino que la procrastinaba Para hasta el otro momento que pudiera viajar. un viaje a Kiev suyo no podría darse en esa óptica de ir. Yo estoy dispuesto a ir a Kiev, quiero ir a Kiev, pero con la condición de ir a Moscú. ¿Voy a los 2 lugares o a ninguno? Sí, pero es imposible Moscú. No es imposible. No es imposible. No. Pero no digo que es posible, no es imposible. Esperemos poder hacerlo, ¿eh? Ojo, no hay ninguna promesa ni nada. Yo no cerré esa puerta. ¿Pero la cierra Putin o no? Pero por ahí se distrae y la abre, no sé. Ah, me gusta ese optimismo. Vamos a pasar a cuestiones más argentinas. Me duele la guerra, eso sí lo quiero decir, me duele la guerra. Usted es el único papa, vamos a temas más ligeros. Usted es el único papa de la historia moderna, de la misma nacionalidad que un campeón del mundo. Ese famoso 18 histórico, domingo 18 de diciembre, un día después de su cumpleaños, ¿quién le avisó que Argentina había ganado? ¿Qué sintió? ¿Cómo celebró? ¿Los guardias suizos lo avisaron? ¿Fueron a celebrar con usted? ¿Recibió llamados? ¿Cómo? Ese día estaba reunido acá. Acá. Acá, con 5 pilotos de Alitalia, con sus esposas, ¿no? Algunos los había conocido en los viajes y, bueno, quisieron venir a saludarme en patota, ¿no? Justo cuando estaba el partido. Entonces empezamos la charla, tipo 4, no sé, 3:30. Charlando. Por ahí hablamos de vino argentino y dije, yo tengo arriba un poco de vino argentino, si querés les traigo para que se lleven. Entonces, cuando fui a buscar, volví, me dijeron, Argentina está ganando, no me acuerdo si me dijo 3-2 o 3-1, no sé qué, ¿no? Ah, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Después me enteré que había ganado por penal. A mí me hizo pensar esto, en la psicología argentina. Nos entusiasmamos bien al principio, capaz que es una cosa que no tiene fundamento, pero yo lo digo, lo que pensé. Los argentinos nos gusta empezar, pero por ahí nos falta un poco la constancia de llevar adelante. Felices porque ganamos el primer tiempo y ya dimos por ganado el partido. No, el partido hay que lucharlo hasta el final. Y lo tuviste que pelear con un penal, sea el de Holanda, sea el de Francia. Es curioso para nuestra psicología. En vez de ponernos muy entusiasmados al final y después cansarnos, nos haría bien mantener un ritmo continuo de progreso y de adelante, sin aburrirnos, sin cansarnos de la cosa. Eso es lo que pensé, pero puede ser privo de toda raíz, es lo que se me ocurrió. Otra pregunta era, bueno, que nadie, normalmente nadie puede creer que usted no vea los partidos por la famosa promesa que usted hizo en 1990, en julio, a la Virgen de la Macarena o de los Dolores. No, a la Virgen del Carmen, que era el 16, del Carmen. El 16 de julio Virgen. Era la Virgen del Carmen. Y yo el 15 de julio a la noche quedé muy inquieto y el 16 hice la promesa. ¿Pero qué vio tan terrible? Una cosa mundana, nada obsceno, ¿no? Estaba la comunidad bien. ¿Y esto qué? ¿A qué te lleva? Esto no te ayuda al corazón. Y al día siguiente me pareció que tenía que ofrecer eso. Ojo que a veces vi televisión cuando asumió presidente, lo vi. Cuando se cayó aquel avión en el aeroparque, lo vi. Un rato vi eso. O sea, pequeñas cositas las he visto puntuales porque convenía que las viera, ¿no? Pero no veo televisión para nada, ¿no? Lo único que me he permitido, sí, es rever algunas películas de mi preferencia, que me las pasan por la computadora, ¿no? Eso sí me lo permití, pero hace mucho que no veo, me gusta el cine. ¿Vio, la película esta que va a competir ahora en el Oscar, Argentina 1985? ¿La vimos el otro día? Porque la estaban dando acá con... No la vi, esa no la vi. Muy buena. No, yo vuelvo siempre a las preferencias, ¿no? Repetir, ¿no es cierto? El dopoguerra italiano, por ejemplo, o el Festín de Babette, que marcan, o la fuente de la doncella, del sueco aquel, son las que van marcando
pautas de mi pensamiento, ¿no? El dopoguerra italiano, da chico, ¿no? Papá y mamá nos llevaban al cine y vi todas las de Magnani y Fabrizi, las vi todas. Claro. Cambiando de tema, en la Argentina seguramente se habrá enterado que causaron mucho revuelo las palabras cuando usted tuvo la entrevista con AP, cuando lamentó la pobreza y la inflación impresionante debido a mala administración y malas políticas. Recuerda, ¿no? No dije el por qué, solamente dije cuando terminé el secundario... sí, que la inflación era tanto y... pobreza. El índice de pobreza era el 5%, creo, y ahora había salido que era el 52%, ¿no? Sí. Y habló de mala administración, malas políticas. No, ahí no, eso no lo explicité yo. No, sí. ¿Sí? No me acordaba. Sí. No, y esto allá fue interpretado como un ataque a Fernández y a su ministro de Economía, Massa. Fernández es presidente de hace 4 años, pero desde el 55 acá hay más de 4 años. Sí, exacto. Todos, de una u otra manera, tienen que cargarse el mochuelo, ¿no? Es decir, creo que del 55 acá, dije. Lo que pasó en el medio, hubo gobiernos más buenos, menos buenos, pero el resultado es este. De 5 a 52, 53, creo que el dato que daban ese día, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, es más de 50 seguro, digamos. Pues me pregunto, teníamos una red ferroviaria que dejaron los ingleses y los franceses impresionante, desde La Quiaca hacia Rosario y hacia la portuaria para la exportación, ¿no? Hoy día no está más. Teníamos fábrica de aviones. Hoy día creo que importamos durmientes, no sé si es verdad o no, pero con el quebracho que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, y entonces usted dijo malas políticas y mala administración. Ahí. ¿Tiene algún tipo, bueno, va a haber elecciones, todavía no se saben los candidatos, ¿tiene algún tipo de expectativa del proceso electoral? ¿O? Ni idea. Ni idea. No, en eso estoy separado bastante. ¿Cómo? Estoy separado de eso. Si no estoy al día, vamos. Claro. ¿Qué piensa del tema de los sindicatos? Me importa esto. Ayer me preguntaron eso mismo, ¿no? Primero hay que situar a los sindicatos en lo que es su vocación mundial. Los sindicatos fueron un avance en favor de la clase trabajadora muy grande. Piensa en Dorothy Day, por ejemplo, ¿no? Es decir, los grandes sindicatos. Y en Argentina también la organización sindical ayudó mucho. Acá en Italia también. Cuando me encontré con los sindicatos italianos, les dije, tengan cuidado que tienen que estar siempre cerca del pueblo para dialogar, ¿no? El peligro de la corrupción de los sindicatos. O sea, si un sindicato se mantiene, pero ahí hace falta mucho trote cotidiano, se mantiene en esa tensión de servicio al pueblo, a los trabajadores y el Estado, va bien. Si negocia mal, se corrompe y cae. Hoy día, además de los sindicatos, que andan bien o andan mal, pero la estructura sindicatos, está la estructura movimientos populares, que de alguna manera es una protesta, no necesariamente contra, pero diciendo, no, es otra alternativa que el sindicato no termina de asumir. Hoy día ya el sindicato no es el único mediador para los derechos de los más pobres, trabajadores en ese caso, sino que están los movimientos populares que también asumen lo mismo. Creo que hay que tener claro eso. Sindicato, una gran historia de reivindicación de la gente, pensemos en Estados Unidos, Dorothy Day, un ejemplo grande, que más o menos fue teniendo un buen papel o mal papel en otras partes. En algunas partes, pienso acá, por ejemplo, el sindicato fue mafia, ese sindicato chiquito en tal lugar, ¿no? Cuando no se mantiene una tensión de diálogo, ¿no? Y los movimientos populares, tuvimos 4 encuentros de movimientos populares. Era lo que le iba a decir, que fue también una marca de este pontificado, que por primera vez entraron... Tal cual. Los movimientos populares, por primera vez cuando usted asumió, había un cartonero en la plaza. Bueno, eso los cartoneros, ahí tuve mi primer diálogo con ellos, los conocí ahí, de arzobispo. Una noche, sin clergyman, me fui a acompañarlos, a recorrer, y vi como un chico de 11 años tiraba un carro como si fuera un caballo. Me tocó. Lo vi de adentro, porque el que era encargado de ese sector me facilitó entrar, ¿no?
En esa entrevista con AP, pero también en esta que dio recientemente, confirmó que por momento no hay viaje a la Argentina. ¿Qué le diría a los que están decepcionados por eso, que son muchos, seguramente mucho más que sus críticos allá? Yo le diría dos cosas. Primero, que el viaje a la Argentina estuvo planeado. Sí, sí. En el 2017 y todo. Sí. ¿Qué pasó? Que Bachelet, justo en esa época, estaban las elecciones para el sucesor. Tuvo que tirarlo adelante. Y yo hubiera ido a Argentina en enero o fin de diciembre, lo cual no es imposible, y a Uruguay, Argentina. Entonces, terminado Chile, fui a Perú y dejé Argentina para más adelante. O sea, no hay una negativa a ir, estuvo planeado. Después lo que sucedió es que las cosas se complicaron de otra manera, hubo 2 años de pandemia que tiró adelante viajes que había que hacer necesariamente, incluso a lugares que uno dice, ¿para qué fue ahí? Había que ir, ¿no? Así que la Argentina sigue esperando. Yo quiero ir, espero ir. Ojalá pueda. Bien, la relación con el país fue complicada en estos 10 años, como usted bien sabe. ¿Por qué cree? ¿Porque se arrepiente de algo? ¿Haría las cosas distintas? Por ahí, no sé. Los argentinos no somos el premio Nobel de la simplicidad, ¿no? O sea, somos especialistas en complicaciones. Sí. Así que no me extraña eso, ¿no? Sin embargo, he conocido gente argentina buena que ha venido acá, con la cual he podido dialogar. O sea, yo apuesto a la bondad del pueblo argentino, ¿no? Al gran pueblo argentino salud, ciertamente. Es un gran pueblo. Es decir, a los decepcionados les diría no pierdan la esperanza, digamos. Les diría no tenés derecho a decepcionarte con el pueblo que tenés. No, pero del viaje, no pierdan la esperanza. No, diga eso, no tengan la esperanza. Además, la salvación del país no va a venir con mi viaje. Con gusto voy a ir. Pero pensá un poquito también en las cosas que tenés que hacer para que el país vaya adelante. Mirando hacia atrás, ¿siente que ha cumplido sus objetivos? Como usted mismo dijo, muchas veces uno de los mandatos de las reuniones precónclave era que el nuevo Papa hiciera limpieza en las finanzas del Vaticano, que pusiera orden en la curia después de algunos escándalos. ¿Cumplió esos objetivos? Al menos puse en marcha, ¿no? Por ejemplo, la parte económica, y quiero rendir homenaje al hombre que me ayudó, que fue el cardenal Pell, un grande. Lamentablemente tuvo ese problema, que fue inocente después, pero tuvo que sufrir 1 año y 1 mes o 2 meses de cárcel siendo inocente. Y bueno, no pudo seguir él, pero quien empezó la reforma económica fue el cardenal Pell. Y yo le estoy muy agradecido. Y de la reforma de la curia, bueno, que finalmente está predicada. Está ya con lo que se reordenaron los dicasterios, el mismo colegio cardenalicio ya es más libre, o sea, no necesariamente tiene que ser cardenal porque es obispo de esta sede, son 2 carismas distintos, el obispo del pastor, el carisma del obispo de una sede y el carisma de un cardenal, son cosas diversas. En su documento programático, Evangelii Gaudium, habló de conversión del papado. ¿Siente que la hizo esta conversión, visto que ya usted no encarna el Papa Rey, es un Papa sin oropeles, es más cercano, abierto y humilde? ¿O qué otro cambio haría del papado? Bueno, yo diría, no empezó conmigo la conversión del papado, ¿no? Si quisiera uno marcar sectores, en esta última etapa, unida al posconcilio, empezó con Pablo VI, ¿no? Que fue el primero que empezó a hacer cosas. Primero que viajó, por ejemplo. Es una conversión del ministerio de Pedro, ¿no? Un hombre que recibió toda la herencia de los anteriores y recibió el fin del concilio y lo puso en marcha, ¿no? Un grande, un santo, un grande. Yo diría, si hablamos del papado más moderno, actual, con nuevas maneras de ser, San Pablo VI es el primero, ciertamente. Y ahí comenzó, ¿no? Con sus matices, para un lado, para otro, fue andando adelante. San Juan Pablo II, el gran evangelizador, ¿cierto? Juan Pablo I, lo poco que lo pudimos gozar, el pastor cercano, que quiso poner fin a ciertas cosas que no andaban bien, y Benedicto, que es curioso, Benedicto tiene una amplitud en su magisterio, un hombre valiente, ¿no?
fue el primer papa que oficialmente encargó el problema de los abusos, ¿no? De una valentía, porque era un gran teólogo, pero que bajaba línea, sabía bajarla, ¿no? Lo extraño a Benedicto, porque fue una compañía aquí. ¿Lo extraña? Sí. Ya casi son 2 meses. 2 meses. Usted recién hablaba de Juan Pablo II y de los abusos. No le iba a hacer ninguna pregunta, pero no sé si sabe que justo esta semana estalló un escándalo tremendo en Polonia porque pasaron un documental donde sale un documento, una carta que le escribió, siendo cardenal de Cracovia, Wojtyła, a el cardenal de Viena, Koenig, pidiéndole si podía recibir un sacerdote que finalmente era un abusador. Y hay todo un escándalo en Polonia con esto, también salió un libro. Mi pregunta es, quizás fue canonizado demasiado rápido o quizás hay un gran escándalo ahí en Polonia. Hay que resituar las cosas en su época. Los anacronismos siempre hacen mal. En aquella época se tapaba todo. O sea, hasta el escándalo de Boston se tapaba todo. Cuando saltó lo de Boston, la Iglesia empezó a mirar ese problema. Y la Iglesia fue siempre muy fiel desde ese momento a ir clarificando cosas, ¿no es cierto? La solución era cambiarlo al cura del lugar o a lo más reducirlo si no había solución, pero sin escándalo. Que lamentablemente es lo que hoy día se sigue haciendo cuando sucede esto en las familias y el barrio. Pensar que el 42% más o menos, son las cifras internacionales, de los abusos se da en la familia y en el barrio. Después viene la escuela, todo eso. Y ahí todavía hoy se tapa, ¿no?, para no crear conflictos. Es un modo de proceder. En la Iglesia estaba ese también, tapar, resituar. A veces no había más remedio y se lo sacaba ya, definitivamente, pero era mandarlo a otro lado. O sea que una época hay que leerla con la hermenéutica de la época. De hecho, hay quien dice que en esta carta que le escribió Juan Pablo II a Koenig, él dice que este sacerdote iba a estudiar psicología y hay quien dice que por ahí era una forma en código de decir, porque salió de los archivos. Claro, así sí, que no es sé. verdad, claro. No conozco el caso, pero era lo habitual. Sí. Taparlo o directamente cuando ya se veía que no tenía remedio, se lo mandaba afuera. Cubrir, ¿no? Cubrir, arreglar, cambiar de lugar, como hoy día se sigue haciendo en las familias, lamentablemente. Cuando es el abuelo, el tío o el vecino, son problemones serios en la familia. Gracias a Dios y fue Benedicto el primero que empezó a destapar el asunto de los legionarios, fue valiente. Hoy día la Iglesia tomó esto. Después del escándalo de Boston, ¿no?, del canal, luego todo aquello, ahí empezó la Iglesia a tomar, ¿no?, esta nueva actitud de tomar al toro por las astas. Absolutamente. Volviendo a cambiar de tema, hace 10 años, recuerda que dijo que era una iglesia pobre para los pobres. ¿Cambió algo en este sentido en el Vaticano y en la Iglesia o sigue habiendo demasiados obispos príncipes? Bueno, la actitud principesca es algo interior y por ahí se ve un poquito, pero en las cosas interiores no me meto a juzgar, pero evidentemente que el aire de reforma, que nació solo, nació del mismo conclave, no nació del Papa solo. El Papa obedece al conclave. Se nota, por ejemplo, en la economía hoy día la cosa seria, que no hay prebendas, o se están quitando las prebendas. O sea, realmente se estabilizó para bien una situación de progreso económico, pero nacido de la limpieza, no de inversiones sucias o todo eso, ¿no? Y en esto me ayuda mucho el secretariado para la economía, ¿no? Ahora está un laico que manda Maximino, eso. Maximino. Primero estuvo el padre el padre Guerrero, Caballero es el actual, que 3 años y medio sistematizó las cosas y ahora el segundo pasó, el padre terminó su trabajo aquí, ahora creo que va a Salamanca, director de una casa de ejercicio, que es su profesión. Y el secretariado para la economía es maravilloso. Pero entonces podemos decir que está satisfecho porque el aire de reforma se siente.
Yo lo siento. Hay todavía que andar adelante, ¿eh? Hay que andar adelante. ¿Podría decirse que en estos 10 años en los que recuperó ovejas perdidas, ya que muchos se habían alejado de la Iglesia, pero que volvieron con usted, un papa distinto, pero al mismo tiempo puso en crisis a los católicos perfectos que quedaron descolocados, al igual que el hermano mayor del hijo pródigo? Y eso sucede siempre, ¿no? Sucede siempre, ¿no? ¿Por qué se pierde tiempo en atender a esta gente? Todos. Para mí la palabra clave es aquello de Jesús, todos. Cuando la parábola de la fiesta de casamiento del hijo, que los amigos no van por excusas, que uno se casó, que otro compró una vaca y la va a probar, todas esas cosas. Y dice, vayan a los cruces de los caminos y llamen a todos. No dicen aquellos que tienen arregladitos o que no, todos. Y explicita. Ricos y pobres, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. Para mí esta es la clave de la apertura pastoral, digamos así. Todos adentro de casa. Es un lío, pero todos adentro de casa. Antes de ser electo papa era sabido que no le gustaba venir a Roma, viajaba lo menos posible. Es verdad. Porque, bueno, consideraba un lugar complejo, con intrigas internas. 10 años después, por lo que vimos después de la muerte de Benedicto, bueno, el libro, ¿parecen seguir existiendo las intrigas o algo cambió? Ay, siempre quedan algunos, pero no es el ambiente. No lo cambié yo, fue la misma historia la que cambié. En las reuniones preparatorias al conclave de los cardenales, está todo lo que se hizo después. Fueron los mismos cardenales que dijeron por aquí, por aquí, por aquí. Y eso es lo lindo, que es el mismo colegio cardenalicio el que marcó el rumbo. No hice más que poner en marcha eso. Es interesante. O sea que hay un mejor clima, digamos. Ya había antes, ¿eh? Ya había antes. Sí, porque la historia es así. Cuando llegan los momentos que se exige una sucesión o se exige un cambio constitucional en un país, en una institución, lo que sea, ahí se aunan las fuerzas más sanas para marcar el rumbo. Y las reuniones preconclaves son las fuerzas más sanas de la Iglesia en la parte de mirar el futuro. Los cardenales ahí marcaron un itinerario que no es fácil de cumplir. No hago más que seguirlo. Bien. ¿Siente que tiene mucha resistencia, enemigos? ¿Y por qué cree que hay oposición a esa visión de iglesia que usted acaba de mencionar, abierta a todos, pecadores, inclusiva, una iglesia que usted definió al principio con esa imagen tan buena, ¿no? Como un hospital de campaña para curar a los heridos de hoy? Oposición siempre va a ser, ¿no? Siempre va a haber, en todos lados, siempre, cualquier progreso, cualquier cambio. Siempre hay. Jesús tuvo bastante oposición, no comparo, pero siempre va a haber oposición, ¿no es cierto? Jesús no quiso dialogar con los 4 partidos de su tiempo. Bueno, dialogó, pero no siguió el proyecto de ninguno. Hizo el suyo. No fue ni fariseo, ni saduceo, ni esenio, ni celote. No, fue él, porque él traía este mensaje. Y acá uno no tiene que afiliarse a ningún partido político, eclesiástico dentro. La libertad del Espíritu Santo, escuchando las consultas a la gente, consultando, caminando y buscando la voluntad de Dios. Usted siempre habla de procesos, ¿no? De hecho, puestos en marcha, que los ha puesto muchos. ¿Cree que hay alguna asignatura pendiente o algo que le hubiera gustado ver terminado? No se me ocurrió pensarlo así. A mí me gustan los procesos y no las evaluaciones. Es una cosa curiosa, no me gusta evaluar. No lo sé hacer tampoco. Los procesos sí, porque me gusta andar adelante, ¿no? Pero nunca, ¿qué queda para atrás? Y deben quedar muchas cosas, ¿no es cierto? Un caso típico, por ejemplo, el problema de los seminarios. Yo creo que hace falta una revisión de los seminarios y de hecho están haciendo visitas en varios lugares por buscar la manera cómo reglamentar la formación de los futuros sacerdotes.
pero se está haciendo una cosa que está en marcha, pues hay otras que habrá. ¿Sí? El sínodo sobre sinodalidad en curso es la gran apuesta, ¿no?, de este momento. Bueno, hablando en términos futbolísticos, el que pateó la pelota por primera vez fue Pablo VI. Ah. Pablo VI, al terminar el concilio, se dio cuenta que la Iglesia en Occidente había perdido la dimensión sinodal. La Iglesia de Oriente la mantiene, tiene el sínodo, todo eso. Nosotros no existía eso. Entonces creó el Secretariado para el Sínodo de los Obispos, lo creó él. Y que cada 4 años se fue reuniendo, me tocó participar en 2 o en 3, no me acuerdo, de todo el mundo, y ahí iba madurando un proceso de decisiones que no era el que había antes, mucho más complementario. El culmen de ese proceso, diría, fue al cumplirse 50 años del Secretariado del Sínodo de los Obispos, que hace unos 10 años. Ahí se hizo una reflexión seria y se hizo un documento, que lo firmé yo, lo hicieron los teólogos conmigo, pero fue una cosa de comunidad. Y eso marcó, hasta aquí llegamos. Ahora falta algo más. Y no explicitamos lo que faltaba, pero solito se fue marcando, que fue explicitar la sinodalidad. Por ejemplo, ya era una cosa aceptada por todos que las mujeres no podían votar. Entonces ya en el sínodo sobre la Amazonia se preguntó, ¿por qué no pueden votar las mujeres? ¿Son cristianos de segunda? O sea que se iban planteando problemas cada vez más serios para perfeccionar esto. ¿Y ahora va a votar solo una o todas? Todo el que sea participante del sínodo va a votar. El que sea invitado observador no va a votar. Son dos. El que participe de un sínodo tiene derecho al voto. Todos. Sea varón, sea mujer. Todos. Todos. Esa palabra todos para mí es clave. Todos. Todos. No me contestó la pregunta si es la gran apuesta de este momento. No sé si es un paso que tenemos que dar. Okay. Eso clarito. Bien. El hecho de que ahora usted, siendo arzobispo, primado, cardenal, casi no daba entrevistas. Ahora, por el 10º aniversario, ha dado muchísimas. Ha dado muchísimo también a medios argentinos. Yo soy la última de una tanda, creo. Este hecho de dar entrevistas, ¿qué cambió? Sí, no me parece que es un poco vedetear, ¿no? Ah. Pero yo lo vivo así, Sí. yo lo vivo así, ¿no? Ahora, sentí que no tengo derecho a no hablar después de estos 10 años. Para mí son 10 años que podrían haber sido 12 u 8, pero es un símbolo, a la gente le significa algo, entonces yo tengo mi servicio a la gente, puedo decir, dejate tonteras y da la entrevista. Eso es, más o menos, resumido así. Muchas gracias, porque la verdad... Yo les agradezco a ustedes lo que hacen. No es fácil ser periodista, no es fácil dar las noticias, manteniendo esa tensión entre la realidad, la objetividad y la curiosidad, ¿no? Que siempre tiene que haber un anzuelo para tirar la atención, ¿no? Y recuerdo las grandes virtudes del periodista, las 4, evitar 4 pecados. La desinformación, el periodista informa todo. La calumnia, el periodista no calumnia. La difamación, el periodista no difama. Y la coprofilia, el periodista no vive solo de los escándalos, sino que va más allá. Así que gracias por lo que hace en todo este sentido. Gracias a usted, porque su voz es muy necesaria, no solo en el mundo, sino también en su país. Gracias. Y gracias por sus viajes a Ucrania. Qué coraje que tiene usted, Dios mío. Gracias. Gracias.